hablar de los mitos de la trata. La trata tiene muchos mitos. Aquí lo preocupante también es que muchos factores que hoy generan trata de personas o las finalidades están normalizadas, porque cuando nosotros rescatamos una víctima de trata de personas, pues lo tomamos como una victoria, pero también la otra parte de la moneda es, esa víctima ya fue explotada. Hay que informarse, porque cuando lleguen allá les van a cambiar las condiciones. Ahí es donde tenemos que apuntar, porque la víctima cuando ya está explotada, pues es complejo, pero hay que rescatarlas y hay que judicializar a las organizaciones criminales. Si quieres yo te la presento, necesita Mm, niñas bonitas como tú, inteligentes. Acá las personas no salen ilegales, salen siendo legales. El tema es cuando llegan allá y que Claro. estamos todos expuestos a que pasen muchas cosas y no tenemos el conocimiento previo a poder prevenir todo este tipo de situaciones. Nuevamente bienvenidos a este podcast de Todo para Todo. Hoy tengo un invitado muy especial, Juan Carlos Gutiérrez. Él nos va a contar su experiencia acerca del cargo que tiene hoy a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Entonces, bienvenido Juan Carlos, este es tu podcast. Alexandra, muchísimas gracias. Para nosotros como ATV, de verdad es un gusto estar acá y en este gran espacio, este gran podcast de Todo para Todo. Gracias, Juan. Juan, yo quiero que me cuentes desde dónde empieza esta iniciativa de tu labor por querer ayudar todo el tipo de personas con trata de personas. Bueno, realmente esto no es nuevo. En lo personal, vengo trabajando hace muchos años en tal sentido. Realmente trabajé en una entidad como investigador judicial por más de 10 años investigando, especialmente investigaciones contra la trata de personas transnacional. Hoy, como director de ATV para Colombia y Latinoamérica, pues hemos reforzado este gran esfuerzo en lo personal y hoy con la colaboración de muchas personas que hacen parte de ATV a nivel internacional y a nivel nacional. Esta iniciativa de trabajar sobre todo con este tema tan específico que es tan delicado, sobre todo en nuestro país, surge de ver qué. Bueno, realmente surge de esa necesidad. Hablamos mucho de trata, pero desconocemos totalmente de trata. Eso es algo muy importante, porque se habla mucho, pero también hoy lo convivimos y lo aceptamos infortunadamente. Hay Eh, mucho desconocimiento a nivel de ese tema, ¿verdad? Muchísimo desconocimiento y confusión en los tecnicismos también. En la parte jurídica también hay unos espacios grises que hoy por hoy estamos trabajando con las diferentes autoridades. Eso ha motivado que realmente continúe en toda esta lucha contra la trata de personas. Claro, súper. Imagínate que hace mucho tiempo, yo también, como te comentaba, fuera de cámaras, trabajo este tema. eh, y tú hablas con personas comúnmente y no tienen el contexto de lo que es trata de personas. Totalmente. Aquí lo preocupante también es que muchos factores que hoy generan trata de personas o las finalidades están normalizadas. Eso es muy, muy preocupante. Hoy, en diferentes factores que estamos viendo, como la mendicidad ajena, que lo vemos en común, y hoy lo que los están viendo en este momento y nos están escuchando, creo que van a coincidir. Lo vemos en ciertas zonas de Bogotá, en ciertas ciudades como Santa Marta, Medellín, Cartagena, donde hay unos jóvenes menores de edad que están siendo instrumentalizados para pedir dinero en las esquinas. Esto se podría tipificar como un posible caso con finalidad de trata de personas, finalidad. Y muchas personas no lo saben, Muchas personas lo desconocen, lo correcto. desconocen y por lo menos la vez pasada hablaba con ciertas personas y les hablaba de lo que es un matrimonio forzado. Ellos me decían, ¿eso todavía existe? Claro que existe, claro que se presenta, claro que en Colombia están captando muchas mujeres para viajar a ciertos países de Medio Oriente en esta finalidad, en matrimonio servil. Hay otra cosa que también creen que la trata de personas es únicamente para el género femenino. Eso es uno de los grandes mitos y me gusta que lo toques. Hemos venido haciendo una lucha y también temas de comunicaciones y espacios como estos que son muy importantes y cosa que te felicito, es hablar de los mitos de la trata. La trata tiene muchos mitos, pensar que solamente existe la finalidad de explotación sexual, Sí. que la trata solamente se da en mujeres, que la trata solamente se da en captación en personas de gran vulnerabilidad. Claro, hay un gran índice en ese sentido,
pero también se está dando en otros sectores. ¿Sabes cómo es lo más común ahorita para captar este tipo de trata de personas en el género masculino? Claro, hoy la invitación que hacen o la forma de captar en el género masculino es para temas de webcam, por supuesto. Ujú. Aquí dejo un paréntesis muy claro, no estoy satanizando las webcam, porque Sí. claro que hay un sector de Es un webcam hilo que delgado. están legales, cumplen con todas las condiciones laborales, pero infortunadamente también hay unas que son ilegales y que están en trata de personas y que están captando género masculino. Ok. Imagínate que hace mucho tiempo, teniendo casos así cercanos de todo este tipo de cosas, me llegó el caso de un alquiler de vientre. Sí, ahí tenemos una situación legal, hay unos, digamos, unos vacíos, unos espacios grises, pero ya estamos trabajando en tal sentido. No me puedo referir puntualmente porque hay unos procesos judiciales que se están adelantando que nosotros tenemos conocimiento porque Ujú. hemos pasado información. Estamos trabajando con unas fundaciones que están muy preocupadas, especialmente en la zona del norte de Santander. Existe Ujú. una gran fundación que ha venido en esta lucha también y exponiendo el tema del alquiler de vientres que se está prestando o lo están utilizando más bien para temas también de trata de De personas. trata de personas. Aquí es donde nos damos cuenta que la trata de personas no es únicamente una explotación sexual, No es solamente eso. que Eso es tiene, muy claro hoy dejarlo acá. esa es la base como de nosotros, de decir, la trata de personas no es solamente una explotación sexual, tenemos cualquier cantidad de términos y de diferentes métodos para que una persona sea explotada. Alexandra, mira, claro que es el más común, de pronto el que más ha tenido índices de denuncia, eh, pero en este espacio es importante mencionarlo. En la minería ilegal que se está presentando en Colombia, en los diferentes sectores, en el Tolima, Antioquia, norte de Santander y entre otras, hay unos sectores donde organizaciones criminales están extrayendo de forma ilegal e irregular los recursos como el oro, y están instrumentalizando y explotando no solamente a mayores de edad, hombres y mujeres, sino también a menores de edad. Hoy los están explotando en estos lugares. Y ahí podemos también ver, visualizar, identificar los elementos esenciales de la trata de personas. Entonces es muy importante también que el sector gobierno departamental, municipal, también empiece a identificar estos posibles sectores de explotación y que informen a las autoridades o que nos informen a nosotros, a Ujú. las organizaciones no gubernamentales, que también estamos haciendo un trabajo con las autoridades en el tema de judicializar estas organizaciones criminales en trata de personas. Como director de esta ONG, ¿cómo están mitigando todo este tema a nivel país, ya que es algo supremamente grande y difícil? No es tan fácil manejar todo este tipo de casos que se presentan y que tenemos cotidianamente, porque los tenemos acá en la ciudad, tanto una explotación sexual, la mendicidad ajena, como tú dices, uno se sube a un bus y está la señora con el niño alzado, con el otro Totalmente. pidiendo, entonces generando pesar. También miramos todo el tema del adulto mayor, que También. muchas personas creen que no son explotados y son explotados sexualmente o igual para mendicidad. Estamos trabajando muy de la mano con las autoridades. Estamos trabajando con la Policía Nacional, sus diferentes especialidades, entre ellas investigación judicial, la DIJÍN, Dirección de Protección de la Policía Ujú. Nacional, el GAULA, entre otras, la Fiscalía General de la Nación, el CTI. También estamos trabajando con las secretarías de seguridad de diferentes ciudades, entre ellas la ciudad de Bogotá, la Ujú. ciudad de Medellín, Cartagena, secretarías de gobierno. Entonces, he manifestado que esto es una lucha, uno, no es de nosotros solo, esto es una lucha de muchas organizaciones, de muchas entidades contra la trata de personas. Tenemos que erradicar la trata de personas de Colombia Sí, así y es. especialmente de toda nuestra región. En ese sentido, pues se requiere todavía mucha política pública, pero también algo que yo manifiesto, Alexandra, y que se desconoce, es que a la par de la política pública hay que hacer gestión pública. Cuando hablamos de Totalmente. gestión pública, hablamos de las acciones que día a día generamos. Ahí estamos haciendo un quiz, estamos cambiando un poco también la retórica de hablar de la trata y ponerla más en el día a día, en lo vivo.
y poder llegar a impactar a estas zonas, a estas comunidades, para que no se dejen explotar, no se dejen captar. No ha sido fácil, por eso hoy estamos acá. Sí, Y vuelvo y reitero, gracias a ese espacio, este espacio es muy importante porque estamos dentro de la comunidad también digital, que es donde hoy por hoy, tiene mayor alcance. desde el 2020, pues se ha disparado esa captación desde la parte digital. Entonces, estamos presentes como ATV, Anti-Trafficking Bureau, trabajamos de la mano con otras fundaciones, ONGs, con la tuya, que también estamos y que vamos a empezar a grandes logros, pero esto es una lucha día a día. Yo pienso que en el tema de trata de personas también influye mucho la parte de educación. Total. La educación es base de todo. Porque si nosotros vamos a los colegios, ahí empiezan todo este tipo de cosas que ellos normalizan. Correcto. Entonces, yo pienso que uno de los focos es eso, llevar a esos colegios, llevar a esos niños que están creciendo, que se enteren de cuál es el manejo y que sientan que no pueden normalizar este tipo de cosas que normalmente ahorita todos estamos normalizando. Estás tocando un punto muy importante. Todo lo que hoy estamos conversando nos está generando cambio, pero también la invitación es que no solamente darle capacitación y charlas a los alumnos, sino a los profesores también. Los profesores tienen que ir a la par de estas dinámicas. Y por qué no también conocer como contexto las dinámicas criminales que se están presentando. Porque hoy no es lo mismo como están captando a los jóvenes como los captaban hace 10 años. Hoy no es lo mismo el diálogo, los mensajes que envían, como nos comunicábamos tú y yo cuando estábamos en el colegio. Claro. ¿Sí? Hoy los jóvenes utilizan diferentes plataformas, diferentes códigos para comunicarse, y si desde el colegio no conocen esa forma de comunicación, no la entienden, no la comprenden, pues realmente la educación no nos va a funcionar. En ese sentido, pues también estamos con la capacidad como ONG de generar ese conocimiento al profesorado, a los padres, hacer escuela de padres, muy importante. Entonces, esto es algo integral. Nosotros apoyamos la lucha contra la trata de personas en la parte judicial, de desarticular las redes criminales, pero también es importante que no todo es judicialización, no todo es captura, también es prevención. Prevención. Y pienso que la prevención es un 50% también, porque si la gente no tiene ese conocimiento, si la gente no sabe cuando realmente una persona está en riesgo o diferencia lo que es un abuso y no abuso, porque eso también pasa, hay tanta ignorancia en ese tema que todo el mundo generaliza o normaliza o no. Digamos cuando pasa el tema de las mujeres, las explotan pero ella se lo buscó. Sí, sí, hay un contexto equivocado, ¿sí? Y siempre buscamos esa excusa, infortunadamente. Esto ha venido, lo estamos trabajando para irlo cambiando, por supuesto, pero también la invitación es decir, confíen que también hay organizaciones como la nuestra, como el trabajo que tú estás haciendo, este espacio, en que podemos trabajar conjuntamente y que pueden confiar en nosotros con una información o también con el tema de prevención. Tú lo decías ahorita, es 50%. Yo me atrevo a decirte que es más del 50%. Sí, quizás ¿Por sí. qué? Porque cuando nosotros rescatamos una víctima de trata de personas, pues lo tomamos como una victoria, pero también la otra parte de la moneda es, esa víctima ya fue explotada, o esa víctima ya fue captada. Entonces, eso nos preocupa. Por eso la prevención es muy importante. Totalmente, totalmente. Yo pienso que sí, lo que tienes totalmente toda la razón en el tema de prevención y eso es lo que más debemos enfocar ahorita. Total. Explicarle a las personas, explicarle a la gente que sí hay ONGs, digamos acá como tenemos, está mi fundación, la ONG de Juan Carlos, donde podemos brindar esa ayuda y esa prevención. Si usted no conoce, si no tiene conocimiento, hay lugares donde la pueden ayudar. También viene todo ese tema donde la gente dice, pero ¿para qué lo hago si no me van a ayudar? No, ese es un paradigma que se ha venido creando. Hoy por hoy, y quiero ser muy enfático en eso, hay organizaciones, también hay entidades gubernamentales, no podemos quitar la responsabilidad de las autoridades, entidades que les corresponde realmente formalmente o de gobierno, pero somos entidades que estamos prestos.
Si alguien necesita una capacitación, necesita una orientación, para eso estamos nosotros. Para eso están también nuestras páginas web, donde damos unas informaciones. Hoy existen plataformas para denunciar anónimamente o que las mismas plataformas traen unos tips de prevención. Entonces, hemos venido avanzando, pero para decirle a la comunidad, confíen que estamos en esta lucha, pero los estamos acompañando. Esa es la idea. Tenemos herramientas y tenemos Tenemos todas las herramientas. herramientas para ayudarlos. Entonces, volviendo a todo este tema, Juan, yo quiero que me cuentes en algún momento si te ha marcado algún tipo de historia. Todas llevan una marcación porque todas llevan un tema de explotación, de sufrimiento, ¿sí? Muchos de nosotros hoy estamos en las casas, en los trabajos, y creemos que nunca nos va a pasar o que a un familiar no le va a pasar. Pero cuando la trata llega a su casa, trae consigo dolor, Dolor. trae consigo sufrimiento, trae consigo desilusión, trae consigo matar metas. Y eso marca. Pero claro, hay unos casos de otros. Tuvimos el caso el año pasado, aquí en la ciudad de Bogotá, en Chapinero, donde una joven menor de edad, ciudadana extranjera, fue secuestrada, fue violentada sexualmente. Afortunadamente logra salir de este lugar, y, pero todo el sufrimiento de su madre, todo el sufrimiento de la víctima. ¿Logró salir por ayuda de ustedes o cómo llegaron No, a ella ese? logra escapar del lugar, ella logra escapar del lugar, pero ya estábamos haciendo un trabajo muy importante con las autoridades, al punto que se logró desarticular esta organización criminal, que está en proceso de juicio, y estas personas están vinculadas actualmente al proceso, pero se logró. Pero volvemos al tema, esta víctima fue violentada. ¿Violentada por cuánto tiempo, sabes? Y eso que en este caso, pues el tiempo, por tiempo, pues voy a decir algo que es incorrecto decir, es corto, pero no necesariamente tiene tiene que ser un tiempo largo días, para años, generar ese no, tipo de sufrimiento. con Sí. cuestión de horas impacta en la vida de una joven menor de edad, de una madre luchadora, que constantemente hoy estamos conversando con ella, estamos colaborando desde ATV, le colaboramos para que hoy esta sobreviviente está estudiando, está saliendo adelante. En la trata de personas hay daños físicos, pero también hay daños psicológicos. Tú como psicóloga, los daños físicos, digamos que en tiempo relativamente corto pueden sanar. Infortunadamente, un golpe, un moretón, el daño psicológico. Y tú me dirás porque es tu parte profesional, pero creo que el daño psicológico es muy difícil. Totalmente. Lo mismo para la familia, ese daño colateral que genera la trata de personas. Entonces, cuando hablamos de esto, es entrar en conciencia. No dejemos entrar. Hagamos prevención desde las casas, desde la familia. Hagamos prevención desde las entidades gubernamentales, política pública y gestión pública. En ese caso que tú me cuentas, ¿sabes cómo fue la forma de captación de ella? No, fue una captación de un secuestro. La raptaron. En la ciudad. En la ciudad, caminando. ¿Qué cosas que la gente cree que no cree pasan que no pasa acá? Todo el mundo ve noticias, ¿no? Sí. Es que se desaparece gente en México, por lo menos sí. Diario, 90, 100 personas desaparecen, pero no estamos lejos, acá en Bogotá también. Acá en Bogotá y en todas las ciudades. En Bogotá hemos venido haciendo una lucha, en Bogotá se han hecho unos trabajos muy importantes de sensibilización, pero en todas las ciudades, y hay ciudades, digamos, donde la sensibilización o la información es un poco menor, pero eso también impacta. Y a la pregunta que me dice, ¿qué ha impactado todo? Porque es que día a día nos sorprende mucho más qué hacen las organizaciones criminales, la forma que utilizan. Y basado en eso, nosotros luchamos todos los días por generar nuevas estrategias para captar nuestras personas y poderlas ayudar. Pero asimismo el proxeneta está generando otras 3 opciones para volver y captar a esa persona y explotarla. Pues Alexandra, y voy a manifestar algo en este momento que creo que es algo que es muy importante. Es hoy las organizaciones criminales y las redes criminales, que digamos hay una diferencia, han utilizado, han descubierto en principio
que la trata de personas es la mejor forma para aumentar las arcas criminales de la organización. Ujú. Hay organizaciones criminales como el Tren de Aragua que se está beneficiando directamente de la trata De de la trata personas. de personas. Pero también hay organizaciones de las cuales uno en principio no creía que estuvieran relacionadas directamente, pero hoy, puntualmente, en el Catatumbo, estamos viendo que las disidencias de las FARC, el ELN, está explotando menores de edad y se está beneficiando de la De trata de ellos. personas. Qué Entonces, triste. hay unos delitos eh, en todo el contexto de trata que se han unido en beneficio de estas organizaciones. O estas organizaciones lo que crean es todo un ecosistema criminal Ujú. en beneficio de ellos. Entonces no es solamente la extorsión, no es solamente el secuestro, también es la trata de La personas. trata de personas. Hablando de todo eso que tú me hablas acá del Catatumbo, vamos hacia la parte del Chocó con el Darién. Total. Es algo totalmente criminal. Criminal ver la situación y el tipo como se está normalizando. Entonces, ustedes van a pasar por el Darién, sí, yo le cobro tanto dinero, sin embargo, lleve 5 o 6 paquetes de condones porque no sabemos si en el camino la violen 3 o 4 veces. Sí. Y ahí sí te manifiesto que desde mi experiencia, de la cual hice parte de Migración Colombia, de Policía Judicial de esta gran entidad, pues teníamos directamente la situación del Darién y todas estas olas migratorias irregulares que se presentaban. Entonces hablamos desde Antioquia, el sector del Chocó, Ujú. Capurganá, donde en este flujo migratorio irregular, pues infortunadamente había una conexidad entre tráfico de migrantes y trata de personas, pero también conexidad con otros delitos sexuales Sí, también. claro. Entonces, en estas rutas ilegales de estos migrantes irregulares, que también hay una diferencia, eh, infortunadamente también se identificaron temas, por supuesto, de trata. Entonces, lo que vemos, Alexandra, es esa metástasis criminal en diferentes sectores de De Colombia. Colombia. Vuelvo y reitero, estas organizaciones criminales, hablamos también, el Ejército Gaitanista de Colombia, pues conocido como, o mal conocido como el Clan del Golfo, Ujú. también se está beneficiando de esta explotación. Entonces ellos observan, identifican estos factores de vulnerabilidad y ahí es donde ellos Llegan. aprovechan para captar y para explotar. Y ya hablamos del tema de la minería, que también es Ujú. uno de los factores que hoy le genera unas rentas criminales a esta organización. Es que son tantas cosas y tantas ramas que la gente tiene desconocimiento y por eso estamos hoy acá, para abrir un poquito como esa mente de todo lo que abarca el tema de trata de personas. O sea, en Colombia tenemos cualquier cantidad de opciones para esos proxenetas y si nosotros no educamos a nuestros hijos, no educamos a las personas, no las concientizamos de lo que realmente es un riesgo, pues todos los días van a haber mayor probabilidad de que ellos caigan en este tipo de trata. La trata está escondida donde usted menos cree. Está cercana a nosotros. No la podemos seguir normalizando. Cuando hablamos de trata, a veces decimos, sí, sectores de vulnerabilidad. A veces etiquetamos también los sectores, el sur. En casos de Bogotá, pues hay unos sectores y que ya es normal. Y se vuelve hasta también un factor de cultura, un factor hasta de turismo, Sí, ¿sí? De lo cual obviamente nosotros estamos en contra. Eh, También el tema, nosotros determinamos como organización no gubernamental Anti-Trafficking Bureau, para nosotros también existe explotación o trata de personas en el contexto de la prostitución. Nosotros no totalmente. podemos seguir normalizando, generando como, entonces este es el sector rojo. En algunas ciudades hasta intentan colocar vallas como para identificarlos. Nosotros estamos en desacuerdo en ese sentido, porque eso también es motivar a que estas mujeres y hombres
sigan siendo explotados, pero casi que formalmente. Sí, claro, es normalizar, volvemos a ese tema. Es normalizado. El dolor y lo que causa normalizar ver una persona que está sufriendo determinadamente Sí, correcto. y no tener esa conciencia de decir, venga, pongamos una valla y ya es suficiente. No, No, ¿qué no, no. pasa con esas personas que están allá? ¿Cuántos menores de edad hay metidos detrás de esas vallas que en cierta ciudad ahorita están así? Está la zona rosa y las vallas donde está diferenciando todo el tema de zona de tolerancia. Eso hay que acabarlo, eso hay que Entonces, erradicarlo. ¿qué viene? El turismo sexual. Sí, hoy viene que muchas personas por medio de redes sociales siendo captadas y empiezan a promocionar a un país tan bello como Colombia y a unas ciudades tan importantes y tan hermosas como Bogotá, como Medellín, como Cartagena, entre otras, no son las Ujú, únicas. Posiblemente siempre escuchamos las noticias Medellín, Cartagena, ujú. pero eso no quiere decir que no esté pasando en Bucaramanga, que es una Exactamente. espectacular ciudad, Cúcuta, lo bella que es Cúcuta y su gente, en ese contexto de turismo. Eso hay que erradicarlo, no más. A Colombia no tienen que venir esos explotadores, porque ellos son unos explotadores, a que vengan acá a explotar a nuestras niñas, niños y adolescentes, Y pero normalizar, también y normalizarla, ¿sí? que ese es el tema grave, normalizarlo. A mí me preocupa mucho, y esto es una invitación también a los comerciantes que hoy están en el Parque Lleras, por ejemplo, en Medellín, y en otras zonas, como la zona T en Colombia, en Ujú. Bogotá, perdón, es luchemos todos conjuntos. Ustedes no pueden permitir que en su sector de economía, que ustedes día a día luchan para que salgan adelante, se vuelva un lugar de explotación y lo normalice. Eso no se puede seguir permitiendo. Pero el mismo Santa Fe no puede seguir esto acá. Sí. Santa Fe es un barrio, uno de los barrios emblemáticos de la ciudad de Bogotá. Es un barrio residencial realmente. Aquí también conviven Sí, personas, claro. dramas, historias, niños, niñas, pero no puede seguir como ese sector emblemático de explotación sexual. Aislados. Se perdió totalmente la conciencia de que no entre a esa zona roja porque es solamente de prostitución, pero y no, ¿dónde están los niños de esas mujeres que están Claro. ahí? Y de las propias mujeres, que hoy, infortunadamente, esas organizaciones criminales, en el contexto de prostitución, las están explotando. Lo peor aún, y lo hablamos en el contexto de turismo, es que hay tours. Entonces vienen y muestran la ciudad y también muestran esa Exactamente. famosa zona de tolerancia de la cual estamos de acuerdo, son zonas de explotación sexual. Y eso hay que dejarlo claro, son zonas de explotación Exacto. sexual. Sí, son zonas de explotación sexual, donde hay dramas, donde tenemos que trabajar allá de la mano como tú lo estás haciendo, en calle, donde hay que escuchar los dramas que existen, la problemática, y donde también el Estado, los distritos tienen que trabajar de la mano con la sociedad, con la cooperación internacional es muy importante para extraer a estas mujeres, hombres de esta explotación sexual. Yo pienso que este es un trabajo arduo para todos, porque lo que hablábamos inicialmente, estas mujeres no están solas. Esa es la idea, ese es el mensaje. No están solas, confíen, confíen en las instituciones, confíen en las entidades. Entiendo que no es fácil, porque también entiendo que muchas de ellas también se han desilusionado, Han pedido ayuda en algún momento a la han pedido persona ayuda. equivocada y eso también hay que decirlo. Es así, pero hoy tenemos organizaciones, fundaciones como la tuya que están allá, que las escuchan, que es muy importante. Aquí quiero mencionar algo, es que esta lucha es integral, esta lucha es de la mano con especialistas, con profesionales como tú, con psicólogos, con trabajadoras Sí. sociales, también con abogados, porque es que hay que también generar proyectos de ley con el Estado, por supuesto, del orden nacional, del orden municipal, del orden distrital. La cooperación internacional es muy importante también. Entonces, esto es un cúmulo de esfuerzos que tenemos que realizar, pero seguir impulsando y seguir haciendo hoy esa barrera integral contra la trata de personas.
Eso es muy importante, Juan. Y a veces yo trato de llevar a las personas, o a mí me dicen, tengo tal ropa, tengo un mercado, me gusta que ellos vayan y se empapen y conozcan esas historias desde cero, Eso es que se importantísimo. acerquen a la persona, porque esa persona lo que a veces necesita es un abrazo o que la escuchen, como lo que tú dices. El año pasado tuve un evento en el cual también con niñas de Santa Fe y fue para amor y amistad. Entonces habían zonas en cada esquina, digamos, en una esquina las maquillábamos, en otra esquina podían pintar, en otra esquina habían abrazos. La Tú no mejor te esquina, la de los imaginas abrazos. a dónde llegaban ellas de primero. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, no solamente es juzgar. Sí. Eh, pues ahí podemos hacer una actividad y nuevamente, este podcast es de invitaciones realmente, porque como bien lo dice, esto es de todo para todos. Ujú. Entonces, como es para todos, es la invitación para todos, para toda la comunidad, para que no solamente donen cosas, sino que vengan a hacer un trabajo voluntariado también. Ah, pero es que yo no soy psicóloga, ah, No es que yo no soy importa. abogado, no, no importa. Pero hoy eres una persona que va a hacer un voluntariado de escuchar, de dar un abrazo, porque muchas de estas víctimas nunca han recibido un abrazo. Exactamente. Si la gente supiera la importancia y lo que significa que te sientes a escuchar solamente cómo fue su día Claro, o un abrazo, muchas personas no lo tienen. Un abrazo sincero. Lo que te digo, esa experiencia, cuando yo las veía que todas llegaban a que las abrazara, o sea, eso lo mueve a uno fibras, porque uno dice, tú estás en tu hogar y a ti hasta te fastidia que te abracen. Ay, no, qué canción, no sé qué. Pero no te das cuenta lo que significa eso en un tipo de persona así que es tan vulnerable. Y por su misma vulnerabilidad es que pasan ese tipo de cosas y las explotan. Alexandra, se me ocurre pensar y hoy de pronto hasta sugerir, ¿por qué no hacemos una campaña de día bonito? El día bonito para alguien es eso, que lo escuchen. Ese día puede cambiar para el resto de De sus sus vidas, días. Sí. porque esa persona, al menos en la tarde o en la noche, va a decir, hoy tuve un día bonito, Total. hoy alguien me escuchó, hoy alguien me habló de otra cosa, hoy alguien me comentó otra vida de la cual yo no sabía que No existía. conozco, ¿Sí? porque eso también pasa mucho, Eso ¿sabes? pasa. Ellas no tienen contexto de lo que hay alrededor de su mundo, solamente están enfocadas en eso, en que su trabajo es que las exploten y es normal para Es ellas. que el ambiente es fuerte. El ambiente es de explotación día, noche, no hay descanso. Y aún así, imagínate las que tienen hijos Y las que tienen hijos, ¿quién ha pensado en esos menores de edad? En esos niños que hoy nacen en ese en contexto. ese contexto ¿Cuál es su futuro? de explotación y de adicción, porque muchas de Total. esas mujeres que son explotadas o que son trabajadores sexuales tienen problemas de adicción por lo mismo. Por lo mismo. Entonces tú vas y preguntas, ¿tú tienes un hijo? Sí, tengo uno, dos, tres, ¿dónde están? Lo está cuidando otra compañera mientras yo trabajo y nos turnamos. Y tú vas y miras el entorno de esos niños, son 5, 6, 7 niños encima de un colchón porque ni siquiera existe una cama, donde no tienen con qué jugar ni nada, solamente esperar Hoy a que llegue la mamá. tú lo ves y de pronto la gente no lo conoce, lo que nos escuchan. Existen en Bogotá y en otras ciudades que digamos que se diferencia por el nombre, pero en Bogotá puntualmente hay unos lugares que llaman pagadiarios, Mm, Otro la, tema de... que es un tema donde infortunadamente estas comunidades por el flujo migratorio irregular que se ha presentado y que son vulnerables, terminan en estos lugares porque pagan el día, la noche, pagan la noche. Muchos de ellos trabajan en otros factores de economía, pero también, infortunadamente, muchos están siendo explotadas, o muchas mujeres están siendo explotadas y conviven o residen en estos lugares de paga diario. O sea, trabajan en explotación sexual, bueno, está mal decir que trabajan realmente, explotadas sexualmente. son explotadas sexualmente y infortunadamente caen en esta explotación para recoger un dinero para poder subsistir día a día, pagan esa noche ese hospedaje, pero el ambiente en que dejan sus hijos, como Sí. tú muy bien lo dices, no hay realmente unas condiciones adecuadas en muchos de estos lugares. Por la situación económica también solamente pueden ellas tener una cama, duerme con su hijo o un colchón,
pero también muchas veces comparten ese lugar con otras personas, quedan sus hijos al cuidado de alguna A merced. conocida o al merced de ese ambiente que hay, que es un ambiente fuerte, donde las autoridades han encontrado que no solamente es temas de hospedaje, sino explotación también sexual, existe también expendios de estupefacientes, maltratos, violencia Total. física, violencia sexual. Todos los factores negativos que existan están rodeados de esos niños. Es excelente, sí, lo has dicho concretamente. Entonces, ¿dónde están esos niños y qué podemos hacer para ayudarlos? O sea, nosotros somos felices diciendo, no, si ella ya es un adulto, ya es consciente de lo que está haciendo, porque eso es lo que se basa en la... Pero ¿y qué hacemos con esos niños? Esos niños que están a merced de todo. Hay unos proyectos, no lo niego, Ujú. y hay que reconocerlo, hay unos proyectos que generan las secretarías, en especial en Bogotá, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Mujer, eh, pero digamos no da abasto, infortunadamente, no alcanza. Por eso vuelvo y reitero, tenemos que unirnos todos en un solo frente con un solo propósito. En un solo Radical. frente es de luchar contra la trata y el propósito es erradicarla. No es fácil, No es fácil. pero se puede. Sí, hay que seguir dando pasos, no es fácil, por supuesto, eso lo sabemos, por eso hoy estamos acá sentados, hoy día a día hay organizaciones que están luchando, pero tenemos que unirnos todos. No solamente hoy es, en este podcast, es solamente dar un tema informativo, sino también que sirva, bien sea de denuncia, Claro. una denuncia anónima. Si tú lo puedes colocar también, donde nos pueden denunciar con gusto a las entidades gubernamentales, pero también a nuestras organizaciones, a nuestras fundaciones. Si alguien tiene una idea que nos pueda servir, claro que nosotros podemos también patrocinar esa idea. Juan, y eso es lo que me interesa a mí, que la gente tenga eso claro, que sí hay una ayuda, que ustedes Sí, están ahí para brindar esa ayuda, para investigar, porque todo el mundo dice, pero nadie hace nada, todo el mundo sabe y nadie hace nada. Acá se van a poner los medios de donde Juan, si él tiene conocimiento de eso, pueden hacer algo. sí, muy importante. En varios factores o en varias líneas. La primera línea, si hay temas de denuncia, con gusto las podemos canalizar y también nosotros nos articulamos con las autoridades y poder desarticular estas organizaciones y redes criminales. También, si hoy hay víctimas de trata, sobrevivientes, que de pronto tengan propuestas de proyectos de vida, Uh -huh. realmente que nosotros podamos analizar, que nos lo presenten, que nosotros lo analizamos y les podamos colaborar para que hoy estas sobrevivientes realmente tengan herramientas, que es lo más importante, que tengan herramientas para que puedan salir totalmente de este mundo De de este mundo. explotación. La trata no es buena, no se dejen convencer, no se dejen engañar con muchas propuestas, con propuestas laborales engañosas. Por favor, infórmese, infórmese. Hay propuestas en Portugal, hay propuestas en Polonia, hay En propuestas en Ucrania, Rusia, hay propuestas en Ucrania, pero también hay propuestas en Panamá, sí, claro. también hay propuestas en República Dominicana, pero también hay propuestas en el barrio Restrepo, en Sí, Chapinero, así es. en la zona rosa, en los Rosales, ¿por qué no? O sea, puede salir en cualquier. Por favor, infórmese, no se dejen convencer solamente por un buen mensaje, porque es que voy a salir adelante, Uh porque me -huh. están prometiendo. Infórmense primero. Hay autoridades que les pueden suministrar esa información. Digamos, por eso decimos que ese cuento de la trata no coma cuento con No la como trata cuento. realmente. Esa es la realidad. O sea, hay muchas cosas ahorita que la gente, y de pronto no es la forma, pero nada es gratis. No, Nada es pues gratis. Cuando a usted le están pagando un tiquete, cuando a usted le están pagando una visa, cuando a usted le están diciendo, no, solamente tiene que venir a cuidar un anciano de la tercera edad, no, solamente usted va a trabajar en una mina o tal cosa. No, hay que informarse, porque cuando lleguen allá les van a cambiar las condiciones, porque cuando lleguen allá ese etiquete que costaba X cantidad de dinero va a va a costar el costar el triple. doble Uh o el -huh. triple. Reitero, quiero ser muy reiterativo, Alexandra, no se dejen convencer, eduquémonos primero, informémonos primero. Hoy en el aeropuerto El Dorado se está haciendo campañas permanentemente.
las autoridades, en su caso la Policía Nacional, Migración Colombia, pero aún vemos, se identifican posibles víctimas que ya han sido captadas y ya van al vuelo, van viajando y uno les manifiesta, mira, no es verdad lo que te están diciendo, ten Sí. cuidado, pero ellos aún así quieren continuar con el viaje. Y eso es también el entorno en el que viven, ¿no? Que Sí, idealizan buscar sí, una mejor vida, el ayudar a su familia, el lograr una mejor calidad de vida, porque es lo que normalmente todas o todos desean cuando caen en esa trampa. Lo claro, fácil no es tan fácil y es lo que queremos reiterar. es los captadores se especializan. No cualquiera, digamos, cumple el rol de captador, hay diferentes roles, Ellos buscan pero sus necesidades. los captadores se especializan en cualquier de los factores de vulnerabilidad que exista. Hoy el factor no necesariamente puede ser el tema netamente de recurso económico, pero puede haber otra motivación. Hay personas, como todos, que quisiéramos experimentar, tú lo has vivido, conocer otro país, y ellos capitalizan ese ideal. Sí. Puede ser que no tengan un problema económico, pero capitalizan, perdón, ese ideal de ir a conocer a otro país. Y les voy a contar acá rápidamente, si me lo permiten. Claro que ¿Qué sí. pasa con las captaciones? En primer lugar, captan a una víctima. Le ofrecen un trabajo, le ofrecen una remuneración económica buena, la posibilidad de conocer un país, mira que acá te estamos dando esa posibilidad, vas a viajar, no te preocupes, te pagamos el pasaje. Cuando llega ya, te cambian las condiciones. Cualquiera de los países que hoy están identificados. Ujú. Y empieza lo famoso que lo escuchan mucho, es el tema de la deuda. Entonces te dice, a la víctima le dice, mira, acuérdate que yo te colaboré con el El pasaje. pasaje, Acuérdate que sí. yo te colaboré, que tú no tenías dinero para sacar el pasaporte. Pasaporte. Te colaboré con el taxi. Ese día me almorzaste, Ujú, etcétera, etcétera. Y muchas veces llegan y te dicen, tienes una deuda de $10,000 o $5,000. ujú. ¿Y qué empezamos a ver? Esa deuda ya no se queda quieta. Esa deuda empieza a aumentar día Día a a día, día. porque van a cobrar la habitación donde está, Claro, el lugar, la arriendo, alimentación, la claro. alimentación, hasta el gimnasio, porque te lo ofrecen y te lo Ujú. cumplen. Claro que te dan un gimnasio, pero te lo cobran y te lo cobran con un valor agregado. El caso es que esa deuda se vuelve impagable. Hasta ahí lo sabemos. ¿Qué pasa? Hay una segunda fase. Es que llega la segunda propuesta. La primera fue cuando lo captaron o la Ujú, captaron. Llega la segunda propuesta que te van a decir, mira, como ellos le hacen un estudio psicosocial, perdón, un estudio socioeconómico muchas ujú, veces a la víctima, y como todos hoy colocamos en las redes sociales información que ellos también capitalizan, ujú. entonces conocen a la hermana, a la sobrina, a la amiga, y te dicen, o te hacen la propuesta, le hacen la propuesta a la víctima, tú nos debes 5,000 o 10,000 dólares, esto está aumentando, no lo vas a poder pagar. Son tan claros que te lo dicen, pero sabemos que tú tienes una amiga, tenemos una prima, tienes una sobrina, ¿por qué no la convences y la traes? Algo muy importante, no todas las víctimas hoy le están quitando el celular, porque el celular es una gran herramienta de captación Total, y les permiten que se tomen fotos en los lugares especiales. para ser llamativos y Claro, captar los demás, sí. ninguno, y esto lo digo Alexandra de una forma jocosa, pues ninguno en Instagram nos subimos cuando estamos mal, nos subimos fotos cuando estamos Siempre estamos contentos, cuando bien, estamos sí. viajando, en el hotel, en las zonas turísticas. Entonces creamos esa percepción de que todo está bien, de que a la víctima que hoy está sufriendo la explotación está bien. En principio la víctima puede decir, no, pero yo cómo voy a traer a mi hermana, a traer a mi sobrina, a mi amiga del alma, pero después la misma explotación, Le las hace ese, sí, condiciones, la deuda te genera que llegues a esa conclusión. Hey, me va a tocar traerla porque si no yo no puedo a pagar salir esta de deuda. acá, ni voy a salir Y nunca. ellos te ofrecen pagar la deuda al 50% si traes a otra persona. Hasta que la logran convencer y con esta foto te dicen, hey amiga, mira, yo estoy súper bien acá, aquí ya estoy consiguiendo, le estoy enviando plata a mi mamá, o estoy consiguiendo acá un rubro económico interesante, una base económica,
pero estoy paseando, estoy conociendo, Vivo en este buenas apartamento, discotecas, no sé qué. exacto. Convence a la amiga y ahí es un factor importante de ese cambio de condiciones, que de víctima pasa a ser Ser victimario. victimaria y trae a la amiga o a otra víctima, hablemos de otra víctima, la trae. Empiezan a explotar esa otra víctima, la organización criminal le cumple, sí le cumple. Y entonces a los poquitos de ellas, obviamente es una conclusión natural, orgánica. Bueno, ya debo el 50, ya no debo 5.000, ya debo 2.500. Pues voy a traer otra Otra. para quedar en Exacto, cero. sí. Y la trae. Y cuando la deuda queda en cero, también llega algo muy orgánico, de un análisis muy natural. Y yo devolverme para Colombia sin dinero, ¿Qué voy a hacer? Sí. ¿Qué van a decir? ¿qué van a decir? Entonces, ¿qué dice? Pero la clave está en no yo explotarme, sino traer a otras personas para ser explotadas. Aquí ya da la curva totalmente a ser Sí. victimaria y en muchas ocasiones, no en todas, por supuesto, no en todas, no estoy generalizando, pues algunas terminan o algunos terminan siendo parte de la organización criminal, ¿sí? O terminan sometiéndose a una nueva explotación, Sí. a una nueva Cambia el explotación. tipo de explotación. Entonces, esta es una rueda, va girando, va girando. En algún momento nosotros tenemos que entrar a cortar, bien sea al inicio, primordialmente al inicio, para que no haya captación. No nos dejemos engañar. ¿Sí? Entendemos que hay situaciones económicas, hay vulnerabilidades, pero también busquemos ayuda para subsanar Sí. esas vulnerabilidades. Pero también soy muy sincero, vuelvo y reitero, hay que haber política pública, porque muchas veces hablamos de trata, hay muchas campañas que la verdad a veces las campañas ya no impactan porque estamos un poco quedados. Esto es un mensaje también para los generadores de campaña y también para eh, el gobierno, es que hay que generar unas campañas de impacto real. Sí. Y esto también es una dinámica diferencial, entonces que esas campañas también evolucionen. Ahí es donde tenemos que apuntar, porque la víctima cuando ya está explotada, pues es complejo, pero hay que rescatarlas y hay que judicializar a las organizaciones criminales. La semana pasada hicimos una actividad de recuperación, de extracción de dos víctimas colombianas que estaban siendo explotadas en Ciudad de México. Obviamente por temas de seguridad no puedo mencionar más allá, pero hoy estas víctimas están en Colombia, pero también el gobierno, las entidades, tienen que entrar realmente a poder apoyar a estas víctimas y que realmente hagan ese tránsito a sobrevivientes y poder tener herramientas, porque afortunadamente si eso no sigue pasando o si eso no pasa, muy posiblemente ellas vayan a volver a ser Claro, captadas. tiene que haber un acompañamiento real Tiene, después exacto, sí, de que esa persona haya sido vulnerada. con condiciones reales. Las empresas se tienen que sumar a esta lucha, porque es muy difícil muchas veces poder vincular a víctimas de trata de personas nuevamente a ese ecosistema laboral formal. Totalmente. Es una línea muy delgada, que Es muy siempre va a difícil, estar, muy porque difícil. después de que ellas son vulneradas, siempre va a estar esa línea delgada donde ellas no encuentren un trabajo, donde no encuentren realmente una red de apoyo, que es lo que necesitamos crear Sí, como tal para ese tipo de personas, caen automáticamente. entonces tú lo has dicho, una red de apoyo, que sigamos haciendo invitaciones, la invitación a los empresarios, a los grandes empresarios, pero también a los medianos y pequeños empresarios. Súmasen a esta lucha, súmasen a poder generar realmente herramientas para estas víctimas, porque muchas de ellas las capacitamos, Sí. logramos, tú haces una labor muy importante, nosotros también, otras organizaciones por supuesto lo están haciendo, pero no encontramos realmente ese mercado laboral donde la podamos, que puedan ingresar al mercado formal, a ingresarlas.
que puedan tener un trabajo. Pero Sus condiciones laborales, que tengan claro, sus condiciones condiciones, laborales, porque pues totalmente, no sí. vamos a generar también que haya una explotación laboral Sí, posterior. porque ahí viene otro tipo de trata de personas, que son esos trabajos forzosos a los que llegan y Claro, no tienen unas condiciones laborales adecuadas. total. No hay unas vacaciones, no hay una caja de compensación, todo ese tipo de cosas que, digamos, les inculco mucho a ellas, porque muchas veces cuando empiezo a darles esa inducción a ellas, ellas me dicen, es que ser trabajadora sexual es un trabajo que debería tener dignificación. Entonces yo entro en discusión con ellas porque yo les digo, listo, yo quiero que ustedes me expliquen, ustedes me dicen qué es un trabajo. Ok, yo como un trabajo, entonces quiero que me den los beneficios de su trabajo y empiezo a hacerles como un paralelo. Le digo, listo, ustedes me dicen que es un trabajo y que hay que respetarlo como un trabajo. Me imagino que tienen vacaciones, calladas. Me imagino que ustedes tienen una caja de compensación que pueden disfrutar, un sueldo fijo, una prima, una pensión. Entonces, cuando empiezo a hacerles toda esa cantidad de ítems, pues ellas me miran como, ay, doctora, pero no, no nos. Y yo, claro, estamos hablando de un trabajo dignificado. Sí, esto es explotación. Aquí no hay trabajo, es explotación, Exactamente. punto. Lo que queremos es poder que ellas salgan de esta explotación, pero también poderles ofrecer unas herramientas que hoy lo estamos haciendo, pero también tenemos que tener ese apoyo de las empresas De para muchas empresas. poderlas vincular. Acá muchas víctimas que hemos nosotros apoyado hoy están estudiando, están haciendo un técnico, están haciendo un tecnólogo, algunas están en la universidad, pero necesitamos ese apoyo, reitero, voy a ser muy incisivo, hoy necesitamos que nos sumamos todos, que nos Sí. den esa capacidad de decirle, bueno, ustedes han capacitado unas mujeres en temas de alimentos, en temas de belleza, nosotros necesitamos un personal, así sea un espacio, una vacante, dos, tres, pero una con una que nosotros Sí. podamos posicionar en el mercado laboral Sí. formal, pues ese día es un día bonito para Bonito para nosotros. nosotros, totalmente. Y esa es la lucha de nosotros. Nosotros lo hablábamos detrás de cámaras, es que pueden haber 100, 120 mujeres, una o dos que saquemos, ya para nosotros eso es Sí, es un logro, totalmente alegre. es un Entonces logro. es buscar esas herramientas, buscar esas personas que crean en las segundas oportunidades. Sí, claro que crean, claro que aquí estamos, claro que estamos también para escucharlas, pero también para reforzar esas propuestas eh, o esos ideales. Cuando nos sentamos a hablar con ellas, es que nadie nació para ser explotado. O Sí, así es. sea, nadie tiene esa ilusión. Entonces uno empieza a escuchar y dice, no, yo quiero ser profesora. No, a mí me gusta la barbería, ¿por qué no? Porque hoy las mujeres en tema de barbería están incursionando también, no solamente en temas de belleza, sino Sí, como tal claro. barbería. Bueno, qué bueno, eso es, yo digo, eso es música para mis oídos y para la ONG también. Cuando dices que yo quiero, listo, entonces tienes que capacitarte. Listo, buscamos el sitio para que te Ujú. capacites formalmente, puedas tener tu certificado y volvemos al tema. Pero no solamente es nosotros poder entregar el emprendimiento, que también lo hacemos, pero pues también entenderán que los recursos no No son dan abasto, ilimitados, ¿sí? exactamente, y no dan No son abasto. infinitos, pero necesitamos del apoyo de la suma de todos. También el apoyo de que el gobierno nos ayude con ciertas propuestas, de que ellas se puedan organizar, un acompañamiento también por parte, ¿por qué no?, con estrategias del Ministerio de Trabajo, las secretarías también de gobierno que nos acompañen también para poderlas educar también en los Sí, temas de los emprendimientos, porque es muy importante, aprende la parte técnica de un oficio, pero ya el tema de un emprendimiento lleva necesita otros otro tipo de conocimientos, herramientas, sí. ¿sí? ¿Y para qué? Para que ese emprendimiento de pronto nazca, pero al cabo de un año no muera. Exactamente. Porque Entonces, nosotros logramos sacarlas. Y qué felicidad. El tema como tal es mantenerlas mantener. fuera y Sí, aisladas de ese proxeneta que todos los días le está brindando nuevas ideas, haciéndole la plata fácil, porque es a lo que ellos lo llaman. sí, ese es también un mito que dicen, las mujeres de la vida fácil o esta vida es fácil, no es fácil, No para es nada nada. fácil. Entonces, explotación. Uh -huh.
Y la explotación es sufrimiento, violatoria de los derechos humanos. La trata de personas, cuando hablamos, es un delito que viola directamente los derechos humanos. Es delito, no es opción. No es que le ofrezcan, es que gracias a Sí, estas personas, pues yo estoy pudiendo darle total. alimentación a misión. No, Que eso pasa, esto es un eso delito, pasa mucho. esto es un delito, El, el- violatorio a los derechos humanos. el daño que se maneja física, emocional y psicológicamente no tiene muchas veces, o sea, un duelo como tal después de todo ese proceso. ¿Y qué pasa? Las personas no entienden el daño que se genera y el proxeneta siempre está ahí Sí, buscando claro. esa, nosotros hacemos reuniones con ellas y ellas a veces ven ese proxeneta como el héroe. Sí, sí, sí. Él me está pagando tanto por tanto. Solamente me está quitando un porcentaje pequeño, pero él me está dando habitación, lo que tú Sí. decías, me está dando una comida para mi hijo, me está dando un lugar para que él esté mientras yo trabajo, pero ¿a cambio de qué? Mira, pero es muy importante y por eso que las personas conozcan qué es trata de personas. Entonces ya hablamos que es un delito, el cual contiene 4 verbos rectores. Este es un tema ya más técnico y jurídico, pero eh, no necesariamente se requiere para que la fiscalía tipifique o califique más bien el delito de trata de personas que la víctima se autorreconozca. No, Ujú. ese es otro de los mitos. Ese es otro mito, Es que sí. ella como no dijo que si era víctima, entonces no, no. Ella es víctima. Si nosotros encontramos los elementos esenciales de un posible delito de trata de personas, hay que denunciarlo. La policía judicial en general tiene que investigarlo. La fiscalía hace su calificación y direccionamiento de los procesos judiciales y ya en un proceso judicial como tal, con juez, pues determinará las responsabilidades. Pero hay que denunciar, pero no ese cuento de que no, es que como ella no se autorreconoce, como ella dice que no es víctima ante Ella esta no gracia, se considera una no, víctima porque no, ella hay que aceptó. investigar, exacto. Y, Entonces, y no hay que juzgar en ese sentido tampoco. ¿Tú sabes o qué crees? ¿Dónde podría ser uno de los sitios donde más hay captación? ¿Qué creerías tú? ¿en Bogotá o en cualquier lado? En general, Colombia. Los colegios, Los colegios, sí, en la hace parte. casa, La casa también. ¿dónde más? Uno de los sitios de mayor captación que hemos identificado son los salones de belleza. ¿Los salones de belleza? Sí. ¿Por qué? Tú dirás, no, pero qué raro. Cuando tú regularmente, hombres y mujeres, van a un salón de belleza o a una barbería, pues entablamos una relación, una amistad con eh, Cliente. con nuestra persona que nos organiza, nos pone bellos, las mujeres, les hace sus tratamientos y empiezan a conversar con ellos. Eso nos pasa a todos, es algo normal. Él empieza a obtener ciertas informaciones. Y voy a poner un ejemplo con género femenino. Ujú. Una mujer va a un salón de belleza y la persona que la atiende, hombre o mujer, puede decirle, oye, te veo triste. No, terminé con mi novio, Sí, sí, me sí. echaron del trabajo, tengo a mi hijo enfermo. Esas informaciones los captadores la utilizan. Y ahí llega una propuesta muy sencilla y disimulada en medio de la conversación mientras te cambia de Las color el uñas o te cabello, te afeitan, hace las sí. uñas, etcétera. Y te hace la propuesta, mira, yo tengo un amigo o tengo una amiga, tú ¿Qué? mirarás que está en cierto país o está en cierta ciudad o está aquí nomás. Si quieres yo te la presento, necesita Mm, niñas bonitas como tú, inteligentes, para un estudio webcam que es ilegal, ya hablé ujú. que no estoy generalizando, o para temas de acompañamiento, es que necesita una enfermera en casa o necesita una persona que acompañe a un señor de edad, bueno, Sí. etcétera. Ahí te hace el ofrecimiento, digamos, Ajá. lo dibujan en un tema laboral, perdón, lo meten dentro de un tema laboral y pues la persona queda con el pensamiento o le dice, oye, sí, y la persona le dice, no sé, tú habla con él y cuadras, pues Organiza si mira, te llama la atención. exacto, pero ahí ya hubo la Ya hubo la captación. captación. Esta persona, hombre o mujer, pues hace parte de la organización.
Muchos dirán, no, pero yo hice una propuesta y le comenté, yo no tengo, Volvemos a no lo la mismo, él es obligué adulto, y no no lo la obligué, él obligué. tomó la No, decisión, es sí. que en trata seguimos hablando de los mitos, no tiene que haber violencia. La gente piensa es que como no hubo violencia o como no hubo ocultamiento de algo, de información, no. Bueno, de pronto ocultamiento de alguna información sí, pero simplemente le hizo la propuesta. Ahí dejó la semillita de la trata. Muchas de las víctimas dicen, oye, sí, pásame el contacto. Claro, Y ahí empieza ya una ya captación formal. empieza otro rol, sí. Entonces, mira como en este simple ejemplo que lo estoy hablando desde la experiencia, de lo que nosotros Sí, como trabajando ONG y hemos ven venido, diario. Ujú. porque día a día, diario, estamos trabajando en temas de trata, estamos luchando, trabajando con las autoridades, con las entidades, evidenciamos este caso como te lo acabo de comentar. Y es uno de los sitios donde más, Y de la forma más sencilla. y de la forma más sencilla, la persona sale agradecida con esta persona que le hizo ese primer contacto. Uy, gracias. Sí, Oye, sí, hablé con él y me dijo que sí. que sí, Y qué se chévere me que tiene facilita otro las amigo, cosas, que sí, tiene otro amigo que está en tal país y allá él me va a recibir, sí. ¿sí? Entonces empiezan a jugar con esas ilusiones, como te decía, con esas Y más, ilusiones. si están pasando por un momento no Claro. grato, pues obviamente es como si les llegara la luz de la nada. Y es que la vulnerabilidad no es solamente hoy por hoy el factor económico, porque hoy podemos tener trabajo, pero mañana nos dicen se acabó el contrato. Infortunadamente pasan las semanas y no consigues de pronto vincularte nuevamente Claro, laboralmente. no es fácil. Entonces, ahí baja o aumenta la vulnerabilidad, digamos, Ujú. ¿sí? Ahí es donde llega. El día que tú estés bien, que estés contenta, que estás bien con tu pareja, Ujú. posiblemente no llega No la va a llegar, propuesta, obviamente. posiblemente no Es llega, una ley de Murphy. posiblemente no llega porque ellos están pendientes, ellos están Claro, analizando. Por eso, a ver, el, el captador no es un extraño a la hora del té, es una persona que puede estar cerca, puede ser hasta sí, un familiar, claro. Ujú. podría ser, pero él está siempre pendiente en qué momento yo ataco, en qué momento yo hago la captación, Buscando, claro. en qué momento estos comunicadores digitales que hoy tenemos generan esas propuestas y en qué segmento de la población las envían, las llegan. Como por ejemplo, ¿quién va a creer que de pronto en el deporte haya trata? Hmm. Un joven, una familia bien económicamente, que tenga la ilusión que su hijo se está desarrollando muy bien en el deporte, hablemos del fútbol, como nos gusta tanto, y tiene esa ilusión y llega una propuesta, mira, yo te vinculo a tu hijo en A la tu escuela equipo. Ujú. en tal país donde el fútbol es muy reconocido, porque no quiero mencionar acá países, y la familia se ilusiona. Claro, Entonces, por eso les digo que impacta porque juegan con las ilusiones también de las víctimas y mandan a sus hijos confiados de que es confiados. algo legal, de que es por agencia. Claro, muchas de esas Sí, organizaciones tienen todo un andamiaje legal. O sea, la escuela puede existir, en el caso de que estoy colocando, este último ejemplo, la escuela puede existir claro. legalmente, la persona puede existir, pero cuando llega a ese país, cambia las condiciones. Y no estábamos hablando de trata con finalidad sexual, sino Ujú. cambia las condiciones y empieza una explotación laboral. Laboral o económica también. Entonces, le cambian estas condiciones, este joven no realmente nunca va a llegar realmente a un equipo de fútbol, o si llega, llega siendo explotado o ya Claro. fue explotado. Entonces, no podemos ser ajenos a la trata, porque la trata está a la vuelta de la esquina, nos está O acechando, está en nuestra casa o ya nos llegó, fácilmente. ya nos llegó. Y la trata, reitero, trae dolor, trae sufrimiento, trae desilusión. Sí. Y trae heridas grandes, Ya después, emocionales, físicas y claro, generan psicológicas. heridas, como lo hablamos al inicio, heridas físicas, golpes en algunas Ujú. ocasiones, por supuesto, pero las heridas psicológicas, Sí, y muchas víctimas no las mencionan, muchas víctimas continúan con esas heridas y no son acompañadas profesionalmente. sí, así es. No hay ese acompañamiento Sí, después de todo eso que ha pasado. Yo te escuchaba ahorita y ayer precisamente estuve en una reunión donde una amiga muy cercana de hace muchos años tocó el tema de que el hijo
y me causó, mira cómo cae la gente tan fácilmente. Me dijo, empezamos a hablar del tema de trata de personas y le dije, mañana voy a estar con el director, les conté. Y ella, qué chévere. Y yo le dije, y no crean que para los hombres también pasa, y Sí, hay sí. un gran porcentaje. Entonces me dijo, entonces les toqué el tema, Polonia, Ucrania, no sé qué, van, los explotan con las minas, les quitan los pasaportes así como por encima. Y ella se queda mirando y me dije, es que mi hijo se va a ir para Polonia. Y yo, sí, y me dijo, sí, pero estoy tranquila porque es el esposo de una prima, algo así, o sea, muy cercano, ¿sí me entiendes? Habría que Muy revisar el cercano, caso, por supuesto, habría que exactamente. Entonces revisar. yo le dije, ¿y eso te genera confianza? ¿Tú ya fuiste a la embajada? ¿Tú ya miraste? Porque es que acá las personas no salen ilegales, salen siendo legales. El tema es cuando llegan allá. El hijo de ella Sí. tiene como 20, 21 años. Bueno, hay muchos temas que infortunadamente no puedo ahondar porque hoy por hoy están en ciertas En etapas de procesos. Ujú. procesos, pero se ha evidenciado, no todas, por supuesto, por eso la propuesta es que las familias realmente eh, se contextualicen, averigüen, Ujú. vayan al consulado, Sí. averigüen con otras entidades, pero hay propuestas que se están presentando hoy en las redes sociales, hoy, no estoy hablando de ayer, hoy, en este momento se están publicitando en las redes sociales para trabajos o temas educativos en Polonia, pero de Ujú. las cuales ya tenemos una certeza Que de no que es termina siendo trata de trata de personas. personas. Hoy tenemos unas ofertas educativas y laborales enfocadas a un segmento de mujeres con unas edades de 18 a 25 años que están siendo captadas para Rusia y allá están terminando siendo explotadas no en finalidad sexual, Sino en laboral. finalidad laboral Sí. en empresas o sitios donde están ensamblando drones para la guerra. Eso está Imagínate pasando, eso. eso está pasando. Entonces, no comamos cuento, que la trata es vigente Ujú. día a día Está con nosotros todo el en tiempo. las redes sociales. Entonces, eduquémonos, constatemos estas propuestas laborales, que son muchas, constatémosla, averigüémosla. Jóvenes, confíen en sus padres, confíen en las entidades, porque mucho joven, vuelvo y reitero, con esa ilusión que tiene, es que mi mamá no quiere que yo Que salga yo, del sí. país, es que me está cortando las alas, esta es una posibilidad que yo no voy a volver a tener en la vida. Esto dicen los jóvenes. Es que como usted nunca viajó, mamá, usted quiere es que yo tampoco nunca Que viaje o nunca salga del salga ni país. progrese. No tomen eso de esa forma. Es protección, porque en la vida hay estos devoradores sexuales que están pendientes o estos devoradores en temas de trata que están muy pendientes a captar. Pero los jóvenes, todos fuimos jóvenes Claro. y tenemos ese Esa ímpetu, adrenalina esa de conocer. adrenalina Sí. de que no es a mí, eso le pasa a esas otras, Sí. eso le pasa a los incautos, yo soy muy inteligente, A mí no me va a a pasar, mí es no me lo va que a dice. pasar, pero cuando pasa, el daño es complejo, pero también les digo, muchos no los alcanzamos a rescatar. Muchas víctimas no alcanzamos a saber ni siquiera dónde están. Hoy tenemos víctimas desaparecidas. Sí. Hoy tenemos un caso, una víctima que salió, sabemos que llegó a cierto país, fue explotada, pero al parecer está desaparecida, pero al parecer fue trasladada a otro país. Entonces, eh, ojo con la trata, eduquémonos, Ujú. hablemos de trata. Hablemos de trata. Qué bueno eso también. Sí. Hablemos de trata en la familia, no nos dé pena. Hablemos de trata, hablemos de estos fenómenos criminales que están presentando. Preguntemos. Preguntemos. En los colegios, señores rectores, si nos escuchan, nos ven, Sí, la invitación, estamos prestos. Alexandra y yo podemos ir, damos una sí. capacitación, una charla. Hablamos de tú a tú, hablamos del día a día de lo que se está presentando la trata. Hablemos de trata. Hablemos de trata. Yo creo que esa es la insignia del día de hoy. Juan, gracias por este tiempo. Gracias por darnos ese punto de vista desde tu parte, que estás todo el tiempo en esa zona, en ese tema, y mostrarle a las personas que realmente existe,
y que Claro. estamos todos expuestos a que pasen muchas cosas y no tenemos el conocimiento previo a poder prevenir todo este tipo de situaciones. Gracias por tu tiempo, gracias por informarle a las personas y darnos ese conocimiento que muchas personas a veces no tienen y lo que te decía, por ignorancia quizás caen en ese tipo de casos que pues nadie quisiera que llegaran a esa vulnerabilidad, pero pasa más de lo que creemos y tú no lo estás diciendo hoy acá. Bienvenido y bienvenidos a todos. Lo que decía Juan, estamos dispuestos a dar ese tipo de información, de herramientas que muchas personas necesitan para evitar caer en esto. No, realmente, como lo dije al inicio, el agradecimiento es total para, para nosotros como ATV, esta organización que está acá en Colombia desde el año 2024, estamos prestos para colaborar, que realmente se convierta todos en una comunidad contra la trata de personas y que cada uno de ustedes, y gracias a esta invitación, a este espacio, se conviertan y nos convertamos en esos embajadores en la lucha Sí, contra la trata de personas. mil gracias. A ti.